En una reciente entrevista, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha dicho que los agentes de IA van a reemplazar al software como servicio que conocemos de toda la vida. Si queréis saber más sobre esta y otras noticias relacionadas con inteligencia artificial, os invito a que me acompañéis hoy en este programa de la Hora Maker. Vamos allá. Como veis, el año pasado y este año ha comenzado como un terremoto con esta cuestión que ponemos sobre la mesa. ¿Los agentes de IA van a reemplazar o no al software como servicio? Bueno, pues para ello os voy a dar un poco de contexto. Como siempre tendréis abajo las notas por si os interesa indagar más. Aquí también tenéis en la pantalla todos los enlaces para poderlo ver mejor. En este caso voy a cambiar un momento la ventana porque si no estoy tapando el nombre de este podcast, el BG2 Pod, un podcast en el que entrevistaron justo al CEO de Microsoft y soltó esta declaración que, bueno, pues obviamente ha hecho que otras personas que están en el ámbito de la IA dijeran, oye, ha muerto el SaaS, el software como servicio, ¿no? ¿Qué es software como servicio? Pues es todo este software que accedemos y que no tenemos nosotros instalado localmente, sino que se nos ofrece como un servicio y quizás el más conocido hoy en día. Tenemos Gmail, tenemos el calendario de Google, tenemos Office 365, tenemos un montón de cosas, ¿no? Satya Nadella lo que decía es que muchos de estos servicios que son transaccionales, al final, bueno, pues sí, tenemos ahí el servicio, tenemos las APIs, tenemos todo, pero para el usuario final, si yo tengo el servicio de calendario, yo necesito un servicio o yo necesito saber qué citas tengo mañana. A lo mejor me es más cómodo que me informe a través de notificaciones o a través de un chat un agente de forma autónoma y me diga, oye, esto es tu agenda del día, ¿quieres que cambie algo? O ¿quieres que revisemos la semana? En lugar de tener esta interacción en la que tenemos la pantalla y, bueno, pues a lo mejor tenemos múltiples calendarios, un entorno en un sitio, otro entorno en otro, y dicen, bueno, es que a lo mejor si tuviéramos agentes todo esto, nos lo podríamos quitar del medio, ¿no? Y un ejemplo que me hacía gracia, ¿no? Pensando en todo este mare magnum, uno de los primeros servicios que se lanzaron de software como servicio era el gestor de tareas Remember the Milk. Acuérdate de la leche. Oye, tengo que recoger la leche cuando vaya a casa. Oye, tengo que comprar no sé qué. Tengo que ir al cole a no sé cuál cosa, ¿no? Pues toda la información nos va a llegar o por correo o por, bueno, pues la propuesta aquí de Satya Nadella es, mira, tú puedes tener tu agente ahí, se va a conectar donde haga falta, te va a mandar las notificaciones. Y toda esta parte del software como servicio y tal, quizás no tenga sentido, ¿no? Una de las primeras respuestas ha venido de una de las mayores empresas de software como servicio, Salesforce, que por algún motivo sale aquí distorsionado. Este es Mark Benioff, que es el CEO de Salesforce, y básicamente dice pues que Copilot no funciona bien, que es como una especie de Clipidos cero, y que la gente que está probándolo en todo este servicio de Microsoft, pues que está horrorizada, ¿no? Y que esto es un poco contrapartida, ¿no? También siempre se están pegando entre ellos, entre los CEOs. Hay que, bueno, es un poco un teatro. Si miramos, le pregunto a Perplexity para hacerme una idea de qué volumen de negocio tiene Microsoft y tiene Salesforce de SaaS. Aquí vemos 34,86 billones en el año pasado, 300 billones de capitalización y un 21% del mercado del CRM, más que los siguientes 4 competidores combinados, ¿no? Os podéis hacer una idea que Microsoft tampoco se queda a la zaga y dice que se estima que el SaaS, digamos que los ingresos de software como servicio de Microsoft está entre 80 y 100 billones de euros. Esto va a dejar de existir, esto se va a dejar de ofrecer. Bueno, la propuesta un poco que queda de fondo es, bueno, a lo mejor no te hace falta un CRM, te hace falta un asistente que te diga a quién tienes que llamar, a quién le tienes que vender, qué ofertas tienes pendientes, que se encargue de mandar correos de recordatorio si no han llegado las cosas, que te mantenga, digamos, que tengas ese copiloto que te ayude. Pero bueno, como veis, esto es un mercado de 250.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Y queda esta duda sobre la mesa. Bueno, parece que Microsoft va a abandonar esto. Es una cosa curiosa,
Pero es que una cosa interesante también es que Salesforce está como con los copilotos, los agentes, y no, es que no acaba de funcionar. Y Salesforce mismo tiene toda una línea de modelos de agentes. Veréis que hay esta serie que se llaman XLAM, que son los Large Action Models, que están especializados en uso de herramientas y que se utilizan también para, si queremos, pues lanzar procesos y hacer este tipo de actividades. Y son relativamente recientes. Veis aquí que estos son del 27 de noviembre de 2024. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Quería también, esto es un poco una reflexión, ¿no? Aquí de mucha de la gente que vamos a hablar, pues hablan periódicamente pues porque les interesa y también porque están en el mercado y porque les interesa promover, ¿no? Una de las noticias recientes también relacionadas con este mundo de los agentes es Marc Andreessen, que es el mítico inversor de la época de Netscape, que dijo esta frase de el software se va a comer el mundo. Y básicamente en una entrevista que le hicieron, ¿no? Hablaba sobre la ejecución que se ha anunciado recientemente de Llama, de uno de estos modelos de Llama, en un Windows 98, ¿no? Y Mark, que siempre estaba por promover la inversión, decía, si hubiera habido inversión en ese momento es que podríamos llevar 25, 30 años hablando con nuestros ordenadores. Si tan solo se hubiera hecho un empuje fuerte, una inversión fuerte de ella, bueno, quizás este es el momento, ¿no? Para los más frikis y tequis, la gente que hizo esto fue la gente de Exolab, que son estas personas que se dedican a apilar Mac minis para correr modelos gigantes, y en esta ocasión dijeron, en vez de comprarnos lo último, vamos a comprarnos algo que esté un poco más anticuado, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que quizás una cosa que tenemos hoy y no teníamos hace 30 años son miles de cientos de horas de vídeo, de audio, de imágenes disponibles en internet, catalogadas y entrenadas, ¿no? Así que hay un efecto bola de nieve que no sé si hace 30 años solo faltaba inversión, pero parece que hay un empuje claro aquí también por seguir empujando todas estas nuevas tendencias, ¿vale? Aquí, por si queréis ver un poco cómo va la tendencia, ¿no? Por qué el software se está comiendo el mundo. 10 años después el software se ha comido el mundo. Parece que estamos en otro ciclo, que es este ciclo que lo llaman el verano de la IA, que es el momento de invertir en IA. Benedict Evans trabajaba para Marc Andreessen, pues un poco entre unos y otros van empujando proyectos. De hecho, seguramente si habéis utilizado alguna de las soluciones de código abierto de IA en los últimos años, o habrá estado financiada, o habrá tenido un grant, o se habrá impulsado de alguna forma seguramente por este grupo de A12Z, ¿vale? O A16Z, que es Andreessen Horowitz, que es este grupo de inversión, pero como os digo, han dado unos grants para gente que está desarrollando partes del stack que estaban haciendo las cuantizaciones, que estaban trabajando en Llama CPP, en todo este tipo de proyectos. Bueno, pues aquí hubo una inversión fuerte para que hoy en día pues tengamos unos cimientos un poquito más sólidos. Si vemos un poco a largo plazo y queremos ver hasta dónde, esta es la cartera y el portfolio de Marc Andreessen, que seguramente tenga inversiones en IA y en agentes y en todo, ¿no? Vemos que está, por ejemplo, Eleven Labs para el tema de la voz, Character AI para la generación de agentes, modelos como Mistral también han recibido financiación, es uno de los inversores de OpenAI, así que obviamente interesa que todo esto vaya para adelante, incluso hay plataformas más nuevas de modelos abiertos como Replicate, así que está en los abiertos, en los cerrados, en las inversiones, en todo. Y otra persona también que os recomiendo que le deis un vistazo a esta charla de hace prácticamente 6 meses hicimos un vídeo sobre agentes. Bueno, pues hay una versión más nueva de esta charla de Andrew Ng, uno de los fundadores de Deep Learning .ai, que es un sitio, bueno, y está en Coursera y está en los cursos, está en todas partes y los cursos suyos son de los más conocidos, así que si queréis os recomiendo que le deis un vistazo a esta presentación. Vamos a entrar, después de dar así un poco de visión de cosas que han pasado, que pueden ser relevantes respecto a los agentes, respecto a la inversión, respecto a qué papel pueden tener.
Me gustaría retomar una publicación reciente, más o menos de septiembre de 2024, que se llama Agentes de Google, en el que nos describen que es un agente. ¿Vale? Ya nos vamos a centrar de aquí al final del vídeo en agentes. Y nos dice que un agente de IA generativa, porque puede haber otros tipos de agentes, se define como una aplicación que intenta conseguir un objetivo observando el mundo y actuando sobre él utilizando las herramientas que tiene a su disposición. Y dice que por defecto los agentes son autónomos y pueden actuar independientemente de la intervención humana, especialmente cuando se les ofrecen unos objetivos concretos que deben conseguir. ¿Vale? La idea es que estos agentes puedan planificar y básicamente pues que si no hay input por parte de un humano, pues puedan seguir haciendo cuestiones. Volveremos sobre este punto de que siguen haciendo cosas al final del vídeo. Me gusta mucho esta publicación que podéis encontrar en internet, ahí os he dejado la portada, porque nos da un esquema claro de qué es un agente dentro del framework con el que trabaja Google en Vertex AI y en otras plataformas, ¿no? Veis ahí que dentro de un agente tenemos un modelo y ese modelo fundacional va a ser el que va a ejecutar este bucle de razonamiento, un bucle que puede utilizar distintas técnicas tipo React, es decir, ejecuto unos pasos de pensamiento y luego me pongo en marcha. Puedo hacer chain of thought, donde voy describiendo los pasos paso a paso y voy describiendo los pasos previos y los siguientes para un poco orientarme hacia mi destino. Y utilizo una serie de herramientas para conectarme con servicios externos. ¿Vale? Aquí hay una distinción interesante que hace la documentación desde mi punto de vista, que es dónde se está ejecutando esa llamada al API, ¿no? Y vemos que aquí dentro del ecosistema de Google tenemos dos opciones. Una es que nosotros desde la interfaz interactuemos desde el cliente con nuestra agente y le digamos, oye, búscame un vuelo para París la semana que viene de 5 a 7 de la tarde. Y a partir de ahí, directamente, el agente hace la llamada, busca los resultados, localiza el mejor y nos devuelve. Pero vemos también que tenemos la posibilidad de hacer esto desde el cliente, es decir, que la gente nos devuelva una función y que esa función la ejecute nuestro cliente para conectarse y a partir de ahí sigamos la conversación. Y esto puede ser bastante interesante para ver dónde queremos ejecutar en función del tráfico, si queremos dar cierta autonomía o queremos retener también parte de ese control. Ahora bien, hasta aquí la definición de Google. Está bien, es interesante, el paper me gusta, está lleno de ejemplos, pero me gustaría hacer una reflexión en la línea de un libro que de siempre me ha inspirado mucho el título. Nunca he podido leerlo completo, también os lo digo. Marc Burgess es creador de Ceph Engine, que es una herramienta un poco previa a todo lo que hemos visto hoy en día de DevOps, ¿no? Como Chef, Ansible, Puppet. Bueno, pues antes de todo eso estaba Ceph Engine y Marc dedicó mucho tiempo a tratar de definir cómo funcionan los sistemas cuando hay configuraciones complejas que pueden tener interacciones entre sí, ¿vale? Y a partir de hizo el motor. Esto a nivel técnico básicamente es, yo creo, desplegar un sistema que tiene varios sistemas o varias máquinas virtuales, si nos ponemos ya bajándolo muy a tierra, que quieren interactuar entre sí. ¿Cómo me aseguro que cuando una máquina está arrancando, que tenga dependencias en otras capas, cuando esa máquina arranque, que no me dé un error? En caso de error, ¿cómo resuelvo ese error? De tal forma que tenga una configuración estable al final. Y más lo que dice es, bueno, es que cuando estamos trabajando en este tipo de configuraciones, más que con certidumbres, una cosa que puede ayudar a que el sistema se acabe estabilizando en una posición estable es que cada sistema piense como en promesas. Y estas promesas tendrían la forma de yo voy a intentar ofrecerte un servidor web en el puerto 80. Y si no te lo ofrezco, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, obviamente que lo vamos a hacer porque falla, tenemos que tener mecanismos por detrás, pero si pensamos en línea de promesas en los agentes, y de hecho una cosa que yo probé hace un tiempo y me llamó la atención, que es darle esta definición de promesa y tratar de hacer que el sistema verbalice lo que está haciendo, o sea, como que te exponga los pasos que está dando y demás,
encontré cierta diferencia a trabajar con los prompts en imperativo y a pensar en promesas, ¿vale? ¿Y cómo serían esta promesa, ¿no? Desde mi punto de vista y mi definición, que está un poco inspirada en este libro, como os digo, un agente es un proceso autónomo, habitualmente supervisado, que va a utilizar todas las herramientas a su disposición para ayudarte a ti a hacer algo o para lograr un objetivo concreto. Hablábamos antes de promesas y de que cuando un sistema complejo interactúa con un montón de cosas, quizás no tengamos siempre certidumbre. Y es por eso que me parece interesante reflexionar, y sobre todo porque los LLMs no son deterministas, que la gente te ayude a hacer algo no significa que la solución que te dé sea óptima, que no sea la mejor. No tiene por qué darte la mejor solución. La solución no tiene por qué ser única, y esta solución puede ser dependiente del entorno. Es decir, esta búsqueda que hemos hecho, por ejemplo, antes de los vuelos, utilizando el API de Google Flight, en un momento puede darnos unos resultados, en otro nos puede dar otro, y mientras siga la pauta que le hemos dado, pues ni tan mal, ¿vale? Pero no tiene por qué ser el mismo resultado. A lo mejor, según el ordenador, es la solución óptima y a nosotros no nos acaba de convencer por algún motivo. Y esto es porque, como os digo, nosotros interactuamos con esta gente, pero la gente no tiene toda la información del mundo, no tiene todos los datos necesarios a veces para tomar decisiones. Podemos asumir que hay determinadas cosas que la gente no sabe. O sea, yo le digo, mira, yo quiero coger un avión o quiero coger un tren a las 7. Y dice, vale, el mejor que te viene es el de las 6 y 40. Y tú dices, vale, pero es que vivo a más de 40 minutos, el metro abre a las 6, vale, no voy a poder llegar a ese tren. El sistema no lo sabe, no sabe dónde vive, no sabe cuánto tarda, no sabe cuál es Si tienes toda esa información, obviamente el sistema va a llegar a soluciones que se ajusten más a ti. No voy a adelantar más, vamos a seguir con un par de ejemplos. Imaginar que tenemos un agente entrenador personal, ¿vale? O un agente dental. Ahora veréis qué es esto del agente dental, ¿no? Cuando interactuamos con un agente, básicamente nosotros le marcamos un objetivo y vamos a pensar que quiere estar más fuerte, más fuerte. Vamos a pensar que cuando se inicializa el agente o el agente comienza esa interacción con nosotros, que el agente de alguna forma tiene un objetivo, pero también nos hace una promesa a nosotros como usuarios. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte a estar más fuerte, ¿vale? Si vamos a la parte de abajo, quiero mejorar mi sonrisa, quiero mejorar la mordida, quiero no tener dolor de dientes, quiero evitar bruxismo, quiero hacer lo que sea, ¿vale? Este agente dental nos puede dar pautas, nos puede dar consejos, nos puede dar, ¿vale? Pero también, de nuevo, tenemos una promesa. Voy a intentar hacer todo lo posible para... Y yo como usuario tengo una expectativa. Pero esta expectativa es respecto a la promesa, digamos, que nos da el sistema. Implícitamente, en esta interacción con los agentes, nosotros tenemos una expectativa. Y estas expectativas ocurren todo el tiempo. Y uno de los ejemplos es que cuando nosotros vamos al médico, pues hay un juramento hipocrático que juran todos los médicos desde tiempos, de Grecia, y veréis aquí, esta es una versión un poco moderna, ¿no? Que básicamente pues explica cuál es, qué podemos esperar, o a qué se compromete el médico cuando interactúa con nosotros. Nosotros tenemos una expectativa. Si vamos a un médico y detectamos algo que no encaja con esta expectativa, se nos rompe el esquema. Decimos, ostras, esto no me encaja, ¿no? Y esto que os he contado lo vamos a trasladar al mundo de los agentes, porque es que recientemente la gente de Hackspace de Tenerife me ha mandado un saludo para aquí y para todos, y gracias por compartir todo este tiempo hablando de ella, una publicación al hilo, un poco como respuesta a esa frase del CEO de Microsoft de los agentes van a acabar con el SaaS. Bueno, pues hay una publicación muy reciente, el 19 de diciembre de 2024, que se llama Los agentes no son suficientes. No son suficientes. No vale, no lo resuelven todo. Y diréis, pero entonces, bueno,
Esto es todavía más curioso porque vemos, este es el abstract, ¿no? Donde dice, bueno, que hay una serie de limitaciones, que nos podemos encontrar con una serie de retos, y nos encontramos con un investigador de Microsoft, uno de los autores del paper que dice que los agentes no es lo suficiente, es un investigador de Microsoft, Ryan White. Vamos bueno, voy a hacer unas aclaraciones. Digo porque vamos a revisar un momento qué ha hecho Microsoft en este ámbito de los agentes, pero me interesa mucho comentar. Este es el paper más corto posiblemente que puedes encontrar en Archive. Archive es un servicio de preimpresión, es decir, esto es una publicación que se va a enviar a una conferencia de la ACM, que es la American Computer Machinery Association, que son básicamente los que se encargan de, en Estados Unidos, y es una asociación para promocionar todo lo que son las ciencias de la computación, ¿vale? Y organizan un montón de conferencias por el mundo. El caso es que esto es un preprint, no es una publicación en firme, todavía no se ha presentado, pero debo decir que es quizás uno de los papers más cortos y que más me ha hecho pensar. Y me ha hecho pensar en dos partes muy concretas que me gustaría contar con vosotros. Pero antes os voy a decir un poco qué ha hecho Microsoft en este mundo de agentes, ¿vale? Para los que estéis familiarizados, quizás lo más conocido es AutoGen, que es un framework open source para construir agentes, que recientemente se ha cambiado, se llama AG2. Y muy parecido a LangChain, pero más estructurado, tenemos Semantic Kernel. La idea de Semantic Kernel es tener un framework completo que nos permita ejecutar pues todos los procesos típicos con LLMs, desde ingestión, memoria, recuperación, etcétera. ¿Vale? Podéis pensar que es como el LangChain de Microsoft, pero también es de código abierto. Y de hecho, justo en noviembre de este año han anunciado que si estás haciendo cosas con AutoGen, que en breve van a sacar una solución para migrar esto automáticamente hacia Semantic Kernel y poderlo desplegar en producción. Semantic Kernel está en versión 1.0, así que tiene disponibilidad ahora mismo ya para poderse desplegar y nos permite funcionar con varios lenguajes, con Python, con C# y Java, si no me equivoco. No sé si me dejo alguno, pero bueno, tenéis toda la información por aquí abajo. Pero por si esto fuera poco, es que este paper que os he enseñado aquí es del 19 de diciembre y es que un mes antes, bueno, 15 días antes, en noviembre, no, es un mes antes, el 4 de noviembre de 2024, han anunciado Magentic One, una solución multiagente generalista para resolver tareas complejas. Todo esto tiene relación porque ahora cuando entremos en este paper que os digo de que los agentes no son suficientes, puede que haya cosas en el paper que estén ya obsoletas o que se hayan quedado un poco desfasadas respecto a esta otra publicación. Pero esto pasa así. En el mundo de la IA, levantes una piedra, hay 7 frameworks más de agentes. Bueno, en la introducción nos encontramos con una parte interesante. Este es, para mí, lo que me conectó los agentes con otros campos que inicialmente no parece que tengan nada que ver, pero que me ha dejado loquísimo. Dice así: los agentes, por definición, retiran o eliminan o reducen la agencia por parte de un usuario a la hora de hacer cosas en su nombre y ahorrarles tiempo y dinero. Sin embargo, este intercambio o esta transacción puede ser cuestionable si el usuario ve que perder parte de ese control no le garantiza suficiente valor. Los agentes se pueden confundir, pueden requerir intervención o supervisión y puede que solo hagan tareas simples por el momento, ¿vale? Entonces, este párrafo, ¿por qué creo que es muy interesante? ¿Vale? Y aquí me hago un salto de contexto brutal. La gente va a una agencia inmobiliaria cuando quiere vender un piso para que un agente de la inmobiliaria venda el piso en su nombre. Les ahorra el tiempo, les ahorra tener que enseñar el piso, la casa, les ahorra la negociación, les ahorra un montón de cosas, un montón de esfuerzos. Ahora bien, si después de un tiempo este agente inmobiliario no consigue vender su casa, pues posiblemente el usuario esté decepcionado. O si el usuario, por ejemplo,
le dice, pues vamos a vender la casa por este precio, y resulta que el precio que consigue la gente es la mitad de lo que esperaban, pues puede realmente pues decir, oye, esto no es lo que buscábamos, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en esa agencia como algo que se da en múltiples campos, no solo con los agentes, sino que realmente cuando estamos delegando una tarea a la gente, estamos buscando esas dos cosas, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos esfuerzo, pero a cambio tenemos que ceder parte del control y en algunos casos tenemos también que ofrecer parte de nuestra privacidad o de nuestros datos para que eso tenga sentido. Yo os decía antes que veía una conexión clara con el mundo IoT, y es que Kevin Ashton, que es precisamente la persona que creó este concepto o le puso nombre a Internet de las Cosas, Internet of Things, él decía que realmente cuando nosotros tenemos un dispositivo conectado, los dispositivos conectados que el usuario percibe mejor y que normalmente son los que deberían existir son aquellos que ahorran al usuario tiempo, que consiguen mejor precisión que la del humano y que le permiten distraer su atención o enfocar su atención a otras cosas. Y el ejemplo que ponen aquí es la pulsera Fitbit, es el ejemplo clásico, porque cuando va a hacer deporte le permite recopilar el número de pasos que está tomando sin tener que hacer nada, sin tener que prestarle ninguna atención y ahorrándole el tiempo de ver, bueno, pues luego puede ver tranquilamente cuando llega a su casa o después de un mes si han dado mucho, si han dado poco o qué ha ocurrido. ¿Vale? Entonces, estos tres drivers, estas tres ideas, estos tres conceptos de el agente debe existir, de nuevo vuelven a estar aquí cuando pensamos en agentes que no son una pulserita, que no son un dispositivo, ¿vale? Sino que son agentes de IA, ¿vale? Y por ejemplo, una cosa que nos requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas ganas es un agente, o sería un agente, no sé si existe, bienvenido sea, por Dios, un agente que nos recomiende cuál es la mejor conexión de fibra. Yo digo, mira, yo me quiero gastar tanto, mi conexión mínima es esta, indágame en este momento cuál es la mejor conexión calidad-precio, o cuál es la mejor fibra que consigue más velocidad, o cuál es cualquier cosa, ¿vale? Podría tener un agente de este estilo, un agente que me ahorrara tiempo porque no tengo que andar mirando por las páginas, que en un momento dado vaya a conseguir la mejor oferta porque le puedo dar todos mis datos y puede ir probando de una forma precisa cuál es la oferta y ni me tengo que enterar. Él se va a encargar de hacerlo. Ahí está la idea de negocio. Si os mola esta idea y la hacéis, maravilloso. Cogéis, escaneáis todas las ofertas, la gente va, se da sus datos, vosotros buscáis la oferta y os lleváis un dinero por afiliación. Si conseguís que funcione, me avisáis y ganamos todos. Yo tendré la mejor fibra y vosotros un negocio basado en agentes para localizar la mejor solución para la gente que confía en vosotros. Dicho esto, vamos a pensar un momento en otro ejemplo de agente, que podría ser un agente para la previsión del tiempo. Algo que yo voy a salir de casa y, oye, va a llover hoy, ¿no? Me tengo que llevar el paraguas. De hecho, ha habido alguien que ha creado paraguas conectados, que el paraguas mismo se conecta directamente a un servicio externo y el paraguas brilla en caso de que vaya a llover. Entonces yo podría tener Alexa, podría tener Google Assistant, podría tener cualquiera, y le podría preguntar de forma reactiva, oye, ¿va a llover hoy? Y él busca ahí en weather.com o en cualquier servicio y me dice, oye, hoy va a llover, no te olvides de llevar el paraguas, que tengas buen día. Reactivo. El agente no está haciendo, no es un agente realmente, es un proceso que coge la voz, pum, se va, lo busca y me lo devuelve. Pero no es un agente según la definición que hemos visto antes, pero según el paper que hemos visto, este sería uno de los ejemplos de agente simple, un proceso que se ha modelado y que realiza una tarea simple y que si en vez de preguntarle el tiempo le preguntas otra cosa, a lo mejor no tiene ni idea de cómo realizarlo. Y otra cosa importante, este agente no tiene autonomía. Digamos que somos nosotros los que iniciamos el proceso y luego él se encarga de localizar la información sin que a lo mejor nosotros tengamos que saber cómo está ocurriendo. Otro ejemplo de agente un poco más complejo podría ser un servicio que directamente, si yo por ejemplo estoy en Madrid, se vaya a la agencia meteorológica
busque el tiempo que va a hacer y en caso de que detecte 8 horas antes de las 8 de la mañana, por ejemplo, que mañana va a llover, me mande una notificación al móvil. Esto sería un servicio más interesante, porque este servicio, bueno, pues tenemos la suerte de que nos va a avisar siempre que llueva. Pero es un servicio muy simple, porque le damos una localización y nos da la información. Una versión más moderna de esta gente lo que haría es que se conectaría a nuestro calendario, vería si estamos en nuestra casa o no, o nuestra ubicación predeterminada, o podría consultar los sensores de GPS del móvil, o podría consultar las citas que tengo, o los vuelos que tengo en mi agenda. Y en base a eso decirme, la semana que viene que vas a ir a Sevilla, hay previsión de lluvias. Así que cuando vayas a hacer la maleta el domingo, porque el lunes tienes un día muy ajetreado y te recomiendo que la hagas el domingo, mete un paraguas plegable, porque así lo vas a poder meter en el avión y no te van a decir nada si lo llevas de equipaje de mano. Esto ya sería una fantasía. Pero no estamos ahí. Lamentablemente, todavía no estamos ahí. Pero sí que creo que es interesante cuando penséis en estos agentes, escalonar y fasear la salida. Es decir, oye, pues mira, aquí este agente va a hacer en la versión 1 esto, en la versión 2 esto y en la versión 3 esto. Os recomiendo porque funciona bastante bien, ¿no? Aquí vemos en la parte 2, de la sección 2 de este paper, que se llama Intentos históricos y fallos, nos narra las 5 formas en las que se ha intentado abordar las limitaciones a la hora sobre todo de abordar problemas complejos, ¿no? Veis aquí que tenemos sistemas basados en reglas. Pues bueno, estos sistemas basados en reglas, en intents, hacen cosas, pero cuando se salen de lo que hay definido no saben ni por dónde venir, ¿no? Y esto dicen los autores que ocurren por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque los agentes están diseñados para una tarea y cuando tienen que generalizar en otro dominio es imposible, ¿no? También, según aumenta la complejidad de la tarea, los recursos aumentan. Si tenemos el doble, a lo mejor por 4 o por 8, digamos que tenemos un aumento exponencial, ¿no? Cuando tenemos múltiples agentes, pues se lía pardísima. Yo he visto, por ejemplo, ejemplos con CrewAI en el que los agentes hablan, entran en bucles, ocurren cosas, pero ya si encima pensamos que hagan cosas del mundo real, lo que necesitamos es que sean sistemas robustos. Que si, por ejemplo, como nos viene ahí, le pide a mitad del proceso que tenga que cambiar la contraseña, pues ya, claro, la gente dice, tierra trágame, yo aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Y luego está la cuestión de la parte de la seguridad y los riesgos éticos. ¿Qué ocurre si tengo un agente que hace algo por mí y ese agente o un fallo en el agente produce un daño a un tercero, ¿no? De aquí saltaron una pregunta muy interesante, que es este capítulo o esta sección que dice, ¿podemos arreglar los agentes, ¿no? Y dice, bueno, pues que hay algunas cosas interesantes como nuevas arquitecturas híbridas o jerárquicas en el que tenemos modelos grandes de lenguaje que hacen el razonamiento y modelos pequeños que realizan las acciones y este gran modelo se encarga de supervisar, ¿no? También podemos repartir estas tareas de forma que podemos desplegar a un agente que tiene unas herramientas concretas, una serie de cosas. Todo esto está un poco por explorar, ¿no? Y como veis, todo va ahí a proponer cosas para arreglar los agentes. Pero dice, aunque se resolvieran toda esta cosa, no es suficiente. Esta es la parte un poco, bueno, digamos que como en todos los cuentos y en todas las historias, tiene que haber un momento como de clímax antes de llegar al desenlace y a la situación. Pues este es el momento donde tenemos el nudo en la historia, ¿no? ¿Por qué los agentes no son suficientes? Bueno, la primera cuestión es lo que os comentaba del valor, ¿no? Si yo quiero que la gente me dé la información más precisa, le voy a tener que dar mucha información sobre mí y al final, ¿cuánta utilidad le saco? ¿Qué se hace con esos datos? ¿Me merece la pena digamos, esa transacción desde el punto de vista de los riesgos o de los costes? También quizás si el agente necesita hacer 60 interacciones conmigo para llegar a alguna conclusión, no sea lo que estoy buscando. Otra cosa interesante es hasta qué punto se puede adaptar el agente a mí, ¿no?
me puede estar dando respuestas que sean muy genéricas, me puede estar dando respuestas que a lo mejor se parezcan a un usuario que no soy yo y entonces me estoy dando como alucinaciones, o simplemente no tiene información suficiente para que pueda desarrollarse. Otro tema es el tema de la confianza, y aquí creo que es clave los modelos abiertos, los modelos que ofrecen información sobre lo que está pasando por debajo. En algunos de los modelos más potentes como O1 o Cloud Sonnet, aunque de Cloud Sonnet se ha filtrado el prompt, en el caso de O1 realiza múltiples pasos hasta destilar la salida, y esta información ha dicho OpenAI que no la va a compartir, ¿no? Entonces, estamos en un mundo de agentes, pero de agentes caja negra, de agentes que nos tenemos que fiar de la salida o que tenemos que añadir nuevos mecanismos y que en muchos casos no se nos deja ver qué está ocurriendo detrás, lo cual puede tener sus complicaciones, ¿no? Esto tiene que ver también, como esto es de ayer, hoy es 17, ayer 15, esto lo anunciaron el 15 de enero, ahora vas a poder planificar tareas en ChatGPT y vas a poder decir, haz esto dentro de un tiempo, crea tareas y ejecútalas por ti mismo, avísame a determinada hora, ejecuta la tarea y avísame cuando acabes, ¿no? Empezamos a tener unos baby agents integrados dentro del ChatGPT para ejecutar esto cuando ocurra esto, y seguro que la gente llega a cuestiones muy creativas, pero como os digo, es un modelo muy caja negra, ¿no? Dos razones más para ver si esto funciona o no: si es sociablemente aceptable que en vez de responderte a un correo tú te responda a mi agente. Quizás de momento no lo sea. Y por otro lado, tenemos cientos de miles de frameworks de agentes y cada uno va por su lado. Empieza a haber un poco de acuerdo y consenso, pero creo que ahora mismo de cabeza me salen 8 frameworks de agentes, cada uno con su sintaxis, con su caso de aplicación, con su caso de uso. Un auténtico lío. Hablando de ChatGPT, una cosa que quería aclarar: el modelo ChatGPT es un modelo de los que yo llamo de omniagente, porque tenemos el mismo agente instanciado en múltiples ocasiones y en todos los casos tiene realmente la misma... hablo del modelo base, no hablo de luego todo lo que se monta por encima de OpenAI y demás. Hablo de un modelo omnisciente, de un modelo que te responde lo mismo de bien sobre libertad financiera basada en el Bitcoin que sobre cómo hacer macarrones con chorizo o cuáles son los animales salvajes más rápidos. Cualquier cosa le vale. Hace un tiempo estuve dándole vueltas a cómo podía funcionar un framework para mí. Está aquí compartido en este repositorio que se llama Logos, mi propia crew de LLMs, en el que planteaba que en lugar de tener un omniagente, un agente que sepa todo, que es un Large Language Model, un agente muy grande, tendría más lógica crear distintas personas, user personas o distintos asistentes, cada uno con su nombre y cada uno con sus especializaciones. ¿Por qué? Porque creo que nosotros, los seres humanos, cognitivamente, estamos más pensados para tratar con personas que con entidades omniscientes, como puede ser en este caso el LLM. Y no solo a nivel del LLM, sino a nivel nuestro de contexto, podemos saber si hemos hablado en un momento dado con el Chloe aquí, por ejemplo, que básicamente te da, guarda las facturas, ¿no? Y te permite llevar la contabilidad. O, por ejemplo, un NOMI, que sería un agente que se encarga de pues revisar el calendario, etcétera, ¿no? Todo esto es interesante porque podemos tener, aquí esto ahora mismo yo lo leo y veo agente, pero más bien podría ser agente y herramientas. Pero ponerle nombres a cada uno de estos agentes y que te permite trabajar con tus propios documentos y que tengan memoria, creo que cognitivamente nos quita carga. No es como esto lo he montado, no me acuerdo dónde. No, voy a entrar al chat a hablar con Chloe y Chloe se encarga de las facturas. O voy a hablar con Max, que se encarga de las transcripciones de vídeos. Bueno, pues ese tipo de cosas que podemos tener. Esto es, para mí, solo llevamos 40 minutos de vídeo y llegamos a una de las joyas para mí de este paper, que son 4 páginas, pero como veis me ha dado para darle al coco bastante.
Este es el esquema que proponen dentro del paper, dentro de esta publicación, ¿no? Un usuario lanza una tarea hablando con el asistente y el asistente utiliza Sims para interactuar con los agentes. ¿Qué demonios son estos Sims? Bueno, vamos a empezar con los mecanismos, ¿no? Tenemos el agente, tenemos el asistente y tenemos esta idea del conocimiento. Para poner un ejemplo que creo que también me ha venido así como de inspiración, para explicar todos estos conceptos vamos a ir al ejemplo de la wedding planner, que para mí sería el equivalente a un agente del mundo real. Cuando la gente se va a casar, contratan a una wedding planner y la wedding planner le dice, mira, vamos a intercambiar contigo dinero y esfuerzo, tú te vas a encargar de un montón de cosas de la boda, sabes cómo hacerlo mejor, tienes un montón de información, tienes un montón de herramientas a tu disposición y tienes una red de contactos amplísima para hacer todo, para hacer el catering, para hacer los vestidos, para hacer la tarta, para comprar flores, para lo que sea. De alguna forma, lo que estamos aquí es delegando una tarea concreta o una serie de tareas a un supervisor o a un planner o a un large language model, si lo queremos ver así, que puede a su vez delegar otras tareas a modelos más pequeños o específicos. Uno de esos ejemplos de agente podríamos tener, por ejemplo, un agente que nosotros le damos una descripción textual de un vestido para la boda que queremos hacer y realmente pues eso es un servicio, es un agente que lo único que hace es que busca información sobre los textiles, información sobre el diseño, hace bocetado y te devuelve, por ejemplo, una imagen, ¿no? Podríamos tener un agente que se encargue de hacer iterativamente varios diseños y desarrollarlos para la boda o para, imaginar que queremos que combine los dos vestidos, pues ir adecuando la cuestión. La cosa aquí, el concepto para mí interesante y que tiene que ver con una idea de privacidad diferencial es esta idea de los Sims. Los Sims son al final representaciones del usuario, representaciones de facetas del usuario. ¿Vale? ¿Por qué creo que esto es interesante y esto me ha resultado tan potente? Si hablamos antes, por ejemplo, de el agente entrenador personal, mi entrenador personal, si yo le digo, mira, yo quiero ponerme fuerte, yo quiero perder peso, yo quiero tener más flexibilidad, ese agente tendrá que tener información sobre mi cuerpo, sobre mis medidas corporales, sobre el peso, sobre aquellos factores que sean relevantes. Ahora, en el caso del omniagente, este que os decía antes, es como que yo le doy toda la información a ChatGPT y él ya, o ChatGPT o al que sea, y él ya se encarga de gestionarla cuando sea, ¿no? Pero eso que implica que la gente va a saber todo sobre nosotros, o este omniagente va a saber todo sobre nosotros. Y hay muchos casos que eso nos puede no interesar. Nos puede interesar tener nuestras representaciones o nuestros Sims o nuestros avatares virtuales pueden tener información distinta en función de distintos roles. Por ejemplo, si la wedding planner va a contratar un viaje para la boda, tendrá que saber del viajero A, que puede ser el novio, o la viajera B, que puede ser la novia, en qué sitios ha estado, a qué sitios le apetece ir, cuándo se quieren gastar. Y a lo mejor cada uno tiene preferencias distintas. ¿Vale? Cada uno tendría un SIM, que es el del usuario viajero, que es el que va a tener la información relacionada con el viaje. Preferencia, si prefiere pasillos, si prefiere tal, si le gusta dormir en litera, si odia ver, si necesita una cama de 3 metros, lo que fuera. Esa información va a estar dentro del SIM viajero y va a ser cuando vaya a hacer la tarea de reservar el viaje que nuestro asistente va a facilitar a la agente de viajes que hay en el otro lado el perfil exclusivo del viajero. ¿Y esto qué significa? Que la agencia de viajes no tendrá por qué saber dónde vive, cuál es su sueldo, cuánto se van a gastar en la boda, a quién han invitado a la boda, cuáles son los regalos. Es decir, estamos generando silos para la gente de tal forma que cuando interactúe con sistemas externos solo tenga visibilidad de los datos necesarios para realizar esa tarea. Anfitrión del banquete, ¿qué quiere cada uno de los novios? Pues cada uno puede tener preferencias distintas respecto a qué va a hacer. Novio en el altar, pues si yo voy con un modista a que hagan un traje a medida,
pues realmente el modista necesita unos datos que son X y no otros. Entonces estos SIM al final son como user personas, pero que también tienen particionado el conocimiento de tal forma que al exponernos al exterior a través de la gente, intentamos minimizar la información que digamos que es guardada por sistemas de terceros, ¿vale? Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a interactuar con un sistema X, va a leer todo nuestro perfil y a partir de ese momento, pues bueno, es que va a ser ni publicidad personalizada ni nada, va a tener todos los detalles curados y ofrecidos por mí. La última pieza de este ecosistema, como os digo, es el asistente. El asistente sería el programa que actúa en mi nombre, que utiliza esas personas y actúa con agentes de terceros y que va a hacer todo lo posible por ayudarme a conseguir esa tarea, minimizando los riesgos y haciéndolo de la forma mejor posible. Ojo a esta cuestión. El asistente va a ser un programa que trabaja para mí, que quiere conseguir los objetivos que yo le estoy planteando, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver y creo que es muy relevante ahora que estamos hablando de modelos open source abiertos, modelos open source cerrados. Si no sabemos cuál es el sesgo con el que se ha entrenado el modelo y no lo evaluamos, podemos encontrarnos con sorpresa. Y para el que quiera ver si esto es así o no es así, le recomiendo que vea un vídeo de la semana pasada sobre el escándalo de Honey, en el que había una extensión de Chrome, en el que cuando alguien iba a comprar, había como un pseudo asistente por detrás de Honey, que lo que decía es, oye, ¿quieres comprarte esta raqueta de pádel? Pues mira, con este código de pádel te puedes ahorrar un 15%. ¿Vale? Bueno, lo que se han dado cuenta después de un tiempo es que Honey, por otro lado, tenía un acuerdo con las tiendas y cuando tú ibas a pedir el cupón, si era una tienda que estaba asociada al programa de Honey, no te daba el mejor cupón, te daba un cupón regulero. Es decir, un usuario que entrara y buscara el cupón iba a tener un cupón de un 15% de descuento, pero como tú te estabas fiando de ese agente que te estaba dando en teoría la mejor oferta, en vez de un 15 te daba un 3. Y es por eso que debemos tener en cuenta estos agentes, dónde corren, dónde se ejecutan y cuál es el interés, cuál es el promise. ¿A quién le ha hecho promises? ¿Vale? ¿A quién le ha prometido algo esta gente? ¿A mí o a alguien más aparte de mí? Y esto creo que es muy interesante, ¿vale? Esta distinción de yo como usuario o yo cuando vaya a realizar una tarea, voy a tratar de presentar o recopilar solo la información de contexto necesaria para realizar esa tarea. No información al azar, cualquier cosa, es decir, pequeños agentes accediendo con pequeños datos de contexto relevantes para la tarea son una de las formas, pero es mejor todavía que vamos a tener un asistente que va a utilizar esto. Obviamente esto abre otra superficie de ataque para que alguien pueda pedir al asistente intermedio otros perfiles, pero ahí ya al que le toque, ¿vale? Así que el mundo de los agentes creo que es interesante. Obviamente la gente, si le funciona y no tiene excesivos riesgos con la privacidad, va a ceder parte de su agencia y parte de sus datos a cambio de conseguir estos beneficios. ¿Qué tenemos para mejorar la privacidad? Pues estos SIMs que van a limitar y partir realmente la información. Y si pensamos en cuanto a la agencia, pues una idea que se me ocurre muy natural es que nosotros como usuarios revisemos periódicamente los ciclos y los bucles, que tampoco os digo con esto que haya que hacerlo todo el tiempo, pero creo que es muy interesante que el usuario respecto a su asistente evalúe y le dé feedback de forma constante o de forma periódica por esto que llaman Reinforced Learning with Human Feedback. Es decir, que nuestro agente, aunque sea pequeño, conozca nuestras preferencias a la hora de contactarnos mucho, contactarnos poco, preguntarnos determinadas cosas. Es decir, vamos a ir personalizando el modelo base. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? ¿Y qué limitaciones tiene? Ahora que llegamos al final del vídeo, yo os recomendaría que vierais un vídeo que se llama The Selfish Ledger, que es un vídeo de Google, porque antes decíamos, bueno, el usuario puede recopilar esto, las funciones, los datos.
En una parte del documental, este documental básicamente lo que planteaba es, bueno, vamos a imaginar cómo la recolección de datos podría cambiar la sociedad y cómo se podrían hacer determinadas cosas de forma distinta, ¿no? Y hablan de un ledger, que es un registro periódico, que es utilizado por un sistema para perpetuar el ledger, para, digamos, traspasar la información a la siguiente generación. Y este ledger lo que va a hacer es que tiene unos objetivos y estos objetivos que le marcamos, él nos va a ayudar a conseguirlo. En un momento del vídeo, que es como la fase 2, ¿no? Porque la fase 1 parece que el usuario está en control y puede elegir qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere que se registre. Pero en la parte 2 del vídeo dice, Pepito quiere mejorar su salud y para eso tiene que bajar de peso, pero el asistente o el ledger en este caso, que podrían ser casi equivalentes, no tiene la información del peso. Es por esto que el asistente contacta con un sistema de fabricación y a partir de una serie de bocetos, sabiendo qué boceto le va a gustar a nuestro usuario, le empieza a hacer anuncios personalizados para que compre la báscula que se va a diseñar a medida con el diseño que él quiere para obtener la medida del peso y poder supervisar esa cuestión. Ese es el caso más peculiar, es el en el que la agencia, digamos, de la gente o el objetivo de la gente no tiene por qué ser el mismo y el objetivo puede ser modificar tu conducta aunque tú no seas consciente de ello y en una línea que a lo mejor en un momento dado lo planteas, pero en otro momento dado estás claramente manipulado sin ser consciente de ello. ¿Dónde ponemos el límite? Pues lo veremos en futuros vídeos. Hoy llegamos hasta aquí en La Hora Maker. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado. Como siempre, espero vuestros comentarios, si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan este tipo de reflexiones. Iremos también con la parte de los Mac Mini lo antes posible, pero las horas del día son las que son. Desde aquí un saludo desde La Hora Maker y espero que lo disfrutéis mucho. Nos vemos y os leo aquí en comentarios. Hasta luego.